tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder y hoy vamos a hablar de economía. Yo voy a hablar poco, van a hablar mis invitados. Luis Rapaport, quien además de economista es asesor del presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, que como ustedes habrán escuchado, seguramente saben, está con Mauricio Macri y probablemente va a tener una función importante en caso de llegar a la presidencia. Faltan 24 días para las elecciones presidenciales en Argentina y también Agustín Monteverde, también economista, porque la realidad es que la idea es saber en qué medida todas las últimas decisiones en materia de política, el run de los distintos candidatos, las propuestas, como así también algunos hechos que han ocurrido, como por ejemplo esta vigencia del Código Civil y Comercial, con muchos cuestionamientos y polémica, por cierto, las medidas con respecto a que los fondos de inversión tenían que vender los bonos de un día para el otro a 9, y los vendieron antes, por supuesto, a un valor superior del contado con liqui. Todos estos temas los vamos a ver en qué medida esto influye en el clima de negocios y en la economía. Y esto a su vez cómo llega a nosotros, porque fíjense ustedes que muchas de estas medidas son para que no suba el dólar blue, el dólar ilegal, y ha subido. Ahora baja un poquito, sube. Los precios de los productos suben todos los días. Cualquier persona que va a hacer las compras sabe que la inflación sigue galopante y bueno, veremos qué pasa. Entonces nos van a ilustrar con respecto a estos temas estos dos economistas que a usted seguramente le interesa qué va a pasar en el 2016. Muchos economistas dicen que igual va a ser un año difícil. Con respecto a las grandes variables, el empleo, por ejemplo, el tema de los precios. Así que después de la pausa, quédese que nos van a contar qué puede pasar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Gas Natural Fenosa. Aquí estamos entonces con Agustín Monteverde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por volver. Bueno, tal como dije al principio del programa, en realidad tomaron medidas y a veces hay runes en distintos temas. ¿Qué impacto tuvieron? Por ejemplo, el impacto de esto que de un día para el otro iban a cobrar los tenedores de los bonos en los fondos del Modem 2015, 9 pesos, 9 y pico. El oficial en vez de como 6, 7, 8, 7 pesos más. Claro, obligan a evaluar a un valor mucho más bajo que el que estaban valuando las tenencias de los fondos de inversión. Eso impulsa a los fondos de inversión a desprenderse de los bonos. Ahora, ¿qué consecuencias directas tiene para la gente? En primer lugar, para los cuotapartistas significó una caída del valor de sus tenencias, para los que tenían sus inversiones, sus ahorros puestos en los fondos de inversión. Pero sobre todo lo que esto significa es un deterioro de los bonos soberanos, de la deuda soberana, porque estamos dañando el crédito de la nación argentina porque la señal que se le está dando al público, a la gente, al inversor, es que, cuidado, estos bonos que están nominados en moneda extranjera, que ahora los obligan a evaluar a un tipo de cambio oficial, a la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con algún artículo tramposo que anda por ahí dando vuelta, podrían ser pagados eventualmente en pesos, porque el nuevo código establece que estos serían obligaciones de dar cosas y no de dar dinero, y que por lo tanto sería susceptible de pagarse en moneda local, y en todo caso podría ser el tipo de cambio oficial. Ya hubo un fallo de Cámara que las deudas en dólares se pagan en dólares. Sí, la Sala F, si no me equivoco, de la Cámara Civil y Comercial estableció que se tenía que pagar al tipo de cambio contado con liquidación, que es precisamente como hasta ahora contabilizaban los fondos de inversión. El impacto también del tema político, porque por ejemplo el candidato a presidente Daniel Scioli dijo: yo no voy a ser un presidente transitorio, pero han salido publicados artículos de que hay un sector del ultrakirchnerismo, del oficialismo, que lo ve como una transitoriedad. ¿Y esto en qué medida también impacta en el clima de negocios? Bueno, evidentemente que le estén anunciando por televisión a la gente que podría tratarse simplemente prácticamente de un títere, bueno, no le hace ningún bien, ya no a los negocios, no a la economía,
sino la institucionalidad de la República Argentina, ¿no? Se supone que la gente elige a ese señor, no a los que supuestamente manejan los hilos de ese pretendido títere. La verdad que tengo mis dudas, yo, digamos, no vengo a hacer ninguna defensa del candidato del oficialismo, pero lo que digo es que no creo que, habiendo peleado lo que ha peleado para llegar a donde ha llegado, vaya a servirse en bandeja al kirchnerismo. Yo creo que una vez elegido, el que tiene la lapicera maneja la caja, y el poder le queda al que maneja la lapicera. Bueno, eso cuenta también la historia de los manuales en la historia de la humanidad. Efectivamente. Es que sería cuestiones de tiempo, hay que estudiar historia. El otro tema que me interesa mucho es ¿qué nos espera en el 2016? Porque la verdad que parece que los desajustes que hay son muy difíciles de arreglar. Y déficit comercial, 51 millones no es nada. Déficit fiscal, 5 a 7% de producto. De los superávit gemelos a los déficits gemelos. Claro, inflación galopante, falta de dólares, falta de crédito, porque la plata de algún lado la tienen que sacar para pagar este enorme gasto del Estado. Si no tenés plata que entra genuina por exportaciones, porque tenés déficit comercial, tenés que pedir deuda, o sea, y no dan crédito. O sea que estamos como en un complicado, nudo, ¿no? En los problemas de la economía hay que distinguir lo que son consecuencias, efectos de lo que son las causas. Muchas de estas cosas tienen que ver más que nada con las consecuencias. Incluso el famoso cepo cambiario fue simplemente la respuesta que tuvo un gobierno que maneja la economía con un criterio policial, con un criterio autoritario, a una escasez de dólares manifiesta. ¿Por qué? Porque perdimos aquellos superávit gemelos que pasaron a ser déficit gemelos. Es decir, la Argentina hoy tiene un problema en donde el Estado no genera los suficientes recursos que gasta en pesos, pero a la vez, como país, no generamos las divisas que necesitamos para realizar las compras indispensables con las cuales proveemos a la industria, por ejemplo, porque la mayor parte de lo que importamos no va a bienes de consumo, sino va al ciclo industrial, al ciclo productivo, con lo cual estamos dañando también el ciclo productivo. Ahora, ¿dónde está la causa de todos estos problemas? Tiene que ver con las distorsiones groseras que fue acumulando este modelo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por pretender manejar la economía botonera, por pretender, digamos, meterse en la vida de las empresas ordenándoles que produjeran a tal precio, manejando precios ya no solamente controlados, sino tarifas congeladas desde hace muchísimo tiempo, que han llevado a un desabastecimiento energético manifiesto. Todo esto nos quitó actividad productiva, por un lado, ingresos para el Estado en pesos, pero también fuimos perdiendo flujo de capitales hacia nadie quiere entrar a un país donde no dejan salir. ¿Y cuál es el escenario hacia el 2016? El 2016 va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil, seguramente con una economía mucho más racional que la de ahora, pero vamos a estar pagando parte del costo de esta fiesta enloquecida en la que nos han llevado. Realmente lo que ha venido haciendo esta administración en los últimos meses es realmente perverso, porque se trató realmente de un verdadero plan bomba para llegar a diciembre a como diera lugar, al costo que fuere, y que le estallara al que sigue. Bueno, la próxima administración va a tener que empezar a poner en caja muchas de estas cosas, con mucho más, con seguridad, cualquiera sea el que gane, con mucho más criterio, con mucho más sentido común. ¿Va a tener que devaluar cualquiera que gane? Es que la devaluación ya la hicieron ellos. El que venga, en todo caso, lo que tiene que hacer es sincerar lo que ya se hizo, pero la devaluación la hicieron ellos. Y ¿Cuál es el piso y cuál es el techo de la devaluación que tendría que haber? La hipótesis de mínima y la de máxima. Mira, esto va a depender del talento del equipo económico que venga, de la determinación de aquel que gobierna para llevar a cabo los cambios indispensables que hay que hacer en la Argentina, de ese mayor o menor talento, esa mayor o menor determinación y de cómo los perciba el pueblo, la sociedad,
va a depender la suerte del tema cambiario y hacia dónde va a ir. Lo que sí me atrevo a decir es que estamos viviendo una ficción, y esto es lo que tiene que ver la gente, tiene que entender la gente. Esto de que el dólar vale 9,40 no es que vale 9,40, eso no es un precio, eso es una fantasía que dicen que vale, pero nadie lo ofrece en ese valor, ni siquiera el mismo que lo fijó. E incluso el dólar libre también es un dólar llamado libre, el dólar blue, también es un mercado intervenido. Acá hay que recomponer muchas ecuaciones que han sido quebradas. Y por último, ¿se puede salir sin el campo? Porque la verdad es que estuvo Luis Miguel Echeverría, hay casi 2 millones de hectáreas sin sembrar, con maleza, en un momento escribió "no maten al campo", y la realidad es que muchas economías regionales están fundidas, y las que no son regionales están en un hilo, porque ya hasta los grandes pools ya dijeron que no es negocio hacer soja acá. Con el nivel de atraso cambiario que tenemos, con el nivel de presión tributaria exorbitante que tiene la Argentina en general en promedio, pero en particular el sector agropecuario, bueno, es evidente que no hay ecuación que resista. Tengamos en cuenta, hay un estudio de una fundación ligada al sector que muestra que hoy el Estado se está llevando prácticamente el 90% de la renta agropecuaria. En esas circunstancias, obviamente, aquel que no está cerca del puerto queda fuera de posibilidades. ¿Sin campo se puede salir? Por supuesto que no, es el sector más competitivo que tiene la economía argentina. El campo y la industria ligada al campo, porque también hay otra mentira, otro mito que se ha vendido de que pareciera que el campo produce, artículos que no tienen valor agregado. Tienen un enorme valor agregado. Bueno. Muchísimas gracias por haber estado acá. Estos programas son un poco más cortos porque, como habrán notado, hay publicidad, no hay publicidad oficial, porque es de cara a las elecciones. Así que yo te agradezco mucho haber estado acá y nos vamos a encontrar después de las elecciones. Un gusto. Después de la pausa, Luis Rapaport, economista, asesora, como les dije, al presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, quien está con Mauricio Macri. Ya volvemos, no se vaya. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos entonces con Luis Rapaport, economista. Gracias por venir, miembro del Club Político Argentino. Gracias a vos. Un lujo. Bueno, en realidad yo quería saber cuál es, de acuerdo a la consultora de ustedes, el escenario hacia el 2016, de acuerdo a los distintos candidatos, o qué nos espera a los argentinos. Bueno, es poco lo que dicen, pero es bastante lo que sugieren, ¿no? Tengo la impresión, de acuerdo a lo que están diciendo los voceros de los candidatos, que hay un razonable acuerdo sobre arreglar con los buitres, por lo tanto habilitar o intentar habilitar el financiamiento a la Argentina. Hay un razonable acuerdo de que hay que reducir los niveles de inflación, y también que la forma de reducirlo es reducir el déficit fiscal. También hay acuerdos sobre que hay que bajar los subsidios a la energía, al transporte y otros servicios públicos, como para no gastar tanta plata emitiendo. Y yo creo que las diferencias más grandes están en la política cambiaria, qué hacer con el dólar, y en qué ritmo. Tengo la impresión que, por lo menos las manifestaciones de Batakis y algunos otros voceros de Scioli, hablan de ser, entre comillas, prudentes con el tipo de cambio. Piensan más la vida en términos de pequeñas devaluaciones, como estamos viviendo ahora, mientras que Massa habla de liberalizar el mercado de cambio al cabo de 100 días, y Macri lo quiere hacer más de golpe, digamos, ¿no? Yo creo, mi impresión es que
la propuesta de Scioli, si es que es esa, es extremadamente peligrosa, porque hoy día la Argentina es más pobre y la Argentina está parada. Es más pobre porque, bueno, los commodities son más baratos, estamos vendiendo la producción más barata de lo que lo vendíamos. Es más pobre porque se hizo un desastre en la política energética, estamos importando energía. Es más pobre porque en los tiempos en que de auge no ahorramos la plata, sino que se gastó de forma dilipendiosa. Y ahora adicionalmente es más pobre porque el Banco Central está gastando hasta las últimas chirolas, ¿no? En ese contexto, si lo que Scioli quiere es, digamos, contener la inflación bajando el gasto público o bajando los subsidios y, digamos, bajando en general el déficit, la única forma que tiene, ahí tiene dos formas: o conseguir mucha plata de afuera o aumentar muchísimo los impuestos. Si aumentan muchísimo los impuestos, el país que hoy día está parado puede entrar en una recesión peor. Y si consigue plata de afuera, esa plata en algún momento va a haber que pagarla, y en lugar de estar sacando la plata del Banco Central va a estar reventando el crédito argentino, cosa que es muy peligroso. El crédito hay que usarlo para realizar obras, no para sostener el consumo. Mientras que la propuesta de Massa y de Macri, sobre todo la de Macri, que es más veloz, supone un shock un poco mayor en materia evaluatoria y seguro, una salida muchísimo más rápida, porque inmediatamente se empieza a movilizar la exportación. Y la exportación es importante para habilitar las divisas que necesita la producción local, o sea, la gente que produce para el mercado interno, necesita esas divisas, pues si no, no puede producir. Entonces, es un shock de unos meses, pero una salida en términos de empleo y de actividad económica muchísimo más veloz. Mientras que me parece, lo que yo escucho de Scioli me preocupa, me suena mucho a una muerte lenta, digamos, ¿no? Es el tema de los impuestos. Siempre son los mismos los que pagan, y algunas propuestas por parte de los políticos de gravar otros sectores para que todos otros paguen. Por ejemplo, la renta financiera, por ejemplo, el juego, o sea... ¿existe esa posibilidad? ¿Es viable? ¿En otros países es así? Sí, lo que pasa es que, digamos, indudablemente se puede gravar mejor, pero en cualquier caso, si no se pone en marcha la economía, estamos hablando de seguir exprimiendo una naranja que ya no tiene jugo. Entonces, de lo que se trata es de crecer sustancialmente. Y crecer sustancialmente significa básicamente habilitar la exportación. Porque la exportación, vuelvo a decir, habilita las divisas que necesitan aquellos que producen para el mercado interno. Y ese digamos, aumento de la exportación, aumento de la producción para el mercado interno y por lo tanto aumento del producto, es lo que mejor habilita un aumento de la recaudación. Obviamente hay que reformular el esquema impositivo. Hoy día es un esquema impositivo que no alienta la inversión, que penaliza excesivamente el sector agropecuario, y hay sectores que no reciben, como el caso de la renta financiera, exactamente. A la luz de la experiencia que hemos vivido de los casos de fraude, la pobreza es una de las causas que diríamos quedan como el círculo vicioso de la pobreza, del cual habló en algún momento Los Hundidos José Luis de Imas, tan interesante. Y, o sea, me da la impresión de que o sea, esto tiene que ver con la voluntad política, sacar a la gente de la pobreza. Y tenemos un país que en la capital y en algunos lugares se vive bien, y en el resto es la pobreza manipulable, para uso clientelar y demás, y que quedan ahí. Y uno viaja a cualquier otro país, por ejemplo Estados Unidos o en Europa, y vas a la capital y vas a la punta del país y todos viven igual de bien. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se desarrolla todo el resto del país? Yo no creo que la pobreza sea manipulable. Yo creo que la gente con más o menos recursos vota de acuerdo a sus convicciones, a sus imaginarios, imagina cosas en relación a los candidatos,
Y para mí, yo no soy politólogo, es un misterio por qué vota la gente, pero no creo en la manipulación, porque si no sería muy fácil definir el voto de la gente vota lo que quiere. Ahora, vos tocás otro punto y es qué pasa con la pobreza en la Argentina y por qué estos desequilibrios regionales. No creo que tenga que ver con la coyuntura, creo que es un problema de largo aliento en la Argentina. Acá hay 3 o 4 tipos de provincias distintas. Acá está la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe y provincia de Mendoza, que es un tipo de provincia, son provincias viables, y en esa viabilidad la gente trabaja en el sector privado en una cantidad importante, de porcentaje importante de la población, y de alguna forma van desarrollando ciudadanía. En segundo lugar están los Emiratos, como Neuquén, o sea, viven del petróleo. Y ahí la situación es un poco distinta, porque el que arbitra los recursos del petróleo y en definitiva lo que puedan sacar el gobierno nacional es el poder político. Y es más difícil construir ciudadanía cuando desde un vector, que es el poder político, hay una concentración fuerte de poder. La democracia y la ciudadanía se construye cuando el poder está lo más difuminado en la sociedad posible. Después está la provincia de Buenos Aires, que es un animal distinto, pues en realidad en la provincia de Buenos Aires hay 2 provincias. Una que es el aglomerado metropolitano de Buenos Aires, que es de la Ruta 6 para adentro, en donde está incluida la capital, y donde la Argentina tiene un equívoco grande, y es que hay una sola unidad humana, demográfica, urbana, pero hay un montón de estructuras políticas que la gestionan. En primer lugar, la nación, la ciudad de Buenos Aires, cada uno de los municipios y la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay un problema de planeamiento de todo eso que hoy día se resuelve a través del clientelismo del poder político sobre los intendentes. Y esa es una solución perversa que concentra pobreza en esa región. O sea, que se puede desarrollar todo el país, pero es una cuestión de voluntad política. En el caso de las provincias, adicionalmente, el resto de las provincias, las pobres, hay un problema de incentivos sobre la clase política. O sea, el gobernador de Formosa no recibe más plata porque haya más desarrollo en su provincia. Recibe más plata porque viene a hacer lobby acá. Okay. Y su mejor negocio es desarrollar el clientelismo hacia abajo. O sea, que hay que poner en práctica la coparticipación federal que nunca se hizo. Así que en otro programa hablamos de ese tema. Con mucho gusto. Gracias por haber estado acá. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este programa es un poco más corto que los demás, hasta las elecciones en 24 días presidenciales. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí.